Un avión con 92 pasajeros cae en plena selva amazónica luego de ser alcanzado por un rayo cuando cruzaba una gran tormenta en diciembre de 1971. Solo sobrevivió una joven de 17 años de edad, Julianne. Ese ansiado viaje que hizo con su madre para encontrarse con su padre para pasar Navidad en familia se convirtió en la mayor pesadilla de su vida. Fueron varios días cruzando la selva en busca de ayuda hasta que logró llegar a una cabaña. Fue atendida y llevada a salvo. La niña que cayó del cielo. Julianne Keopke nació el 10 de octubre de 1954 en Lima, Perú. En el momento de los hechos tenía 17 años de edad. Sus padres eran biólogos alemanes radicados en Perú que estudiaban la fauna y flora peruana y sudamericana. Su madre María era ornitóloga y su padre Hans un zoólogo de renombre mundial. Ambos trabajaban en un puesto de investigación en el corazón de la selva amazónica. Fue por esta razón que Julianne desde muy pequeña tuvo un contacto muy estrecho con la naturaleza y a esa edad ya había decidido estudiar biología o zoología, o sea, quería dedicarse a lo mismo que sus padres. El 24 de diciembre de 1971, Julianne y su madre abordaron un vuelo desde Lima, Perú. Tenían sentimientos encontrados, ya que estaban felices por ir a encontrarse con Hans, el padre de Julianne, pero a su vez María no le agradaban los vuelos, por lo que se encontraba también algo nerviosa. En el vuelo 508 de la aerolínea Lanza, Julianne ocupaba el asiento 19F junto a la ventanilla y a su lado iba su madre. El avión despegó cerca del mediodía con un poco de retraso. Su destino, la ciudad de Pucallpa, donde se encontraba su padre Hans y las esperaba para celebrar Navidad. Era un viaje corto y aparentemente no había peligro. En este vuelo viajaban 86 pasajeros y 6 tripulantes. No se habían anunciado tormentas, por lo que Julianne y su madre abordaron ese avión con algo de tranquilidad. Cruzaron los Andes peruanos a 7.000 metros de altura con buen tiempo. Pero debido al clima tropical, al atravesar sobre la Amazonia, se pudo apreciar que se estaba formando de manera repentina una fuerte tormenta con actividad eléctrica intensa y fuertes lluvias. El avión perdió altura hasta llegar a los 6.000 metros, provocando esto la inquietud de los pasajeros. El avión fue sometido a varias turbulentas corrientes de aire. Fue en este momento que se pudo escuchar la voz de la azafata por el altoparlante. Señores pasajeros, les informamos que la zona de turbulencias que estamos atravesando se debe a una importante tormenta sobre la selva amazónica. Abróchense los cinturones. Las sacudidas eran tan violentas que se podían ver los equipajes de mano salir volando de sus cubículos. El avión descendió hasta 4.000 metros y el piloto buscaba un lugar seguro para realizar un aterrizaje de emergencia. A eso de las 12:36 horas se dice que un rayo alcanzó al avión sobre el ala derecha e incendió el tanque de combustible, hecho que en realidad nunca fue comprobado con certeza. El incendio provocó un fallo estructural general que partió la aeronave a nivel de la cola. Normalmente un avión no debería haberse afectado por un rayo, pero el Electra no estaba diseñado para volar con turbulencias severas debido a que sus alas eran extremadamente rígidas. Julianne relataría después lo siguiente. El avión se partió en dos justo delante de mí, a unas filas de la cola. Por momentos la ingravidez acompañó la sensación de vértigo en un abismo invisible a nuestro alrededor. Al instante estaba todo tranquilo, comparado con momentos atrás. Solo podía escuchar el viento en mis oídos y todavía seguía atada a mi asiento. Mi madre soltó forzada su mano de la mía para no volver a tocarla viva nunca más. Ella y el hombre que estaba sentado en el pasillo fueron expulsados de sus asientos. Estaba en caída libre, veía el bosque debajo de mí cada vez más cerca. Luego perdí el conocimiento. En ese momento, y estando a unos 3.000 metros de altura, Julianne salió disparada del avión, pero siempre en su asiento con su cinturón de seguridad abrochado. A pesar de haber caído de gran altura, su caída se amortiguó al caer sobre las copas de unos árboles, luego cayó al suelo, quedando inconsciente. Luego de unas horas se despertó, dándose cuenta que era la única sobreviviente de ese accidente de avión con 92 pasajeros a bordo. Tuvo heridas leves para la gravedad del impacto y de la altura que había caído. Se quebró una clavícula, un ligamento en su rodilla, se lastimó un ojo y algunas heridas debido a los raspones de la caída. Hubo una en particular que se le infectó.
La joven pasó 2 días tratando de encontrar ayuda, pero lo único que encontraba a su paso fueron restos del avión y cuerpos por todas partes. Debido a la profesión de sus padres, estos le habían enseñado a orientarse en caso de que en algún momento se encontrara en un lugar desconocido, como lo era en este caso. Fue así que ella comenzó a seguir el curso de un arroyo con la esperanza de encontrar a algunas personas en su camino. En estos días se alimentó con algunos caramelos que llevaba consigo y agua que bebía del arroyo. No comía frutos porque sus padres le habían enseñado que algunos eran venenosos. Nunca pudo encontrar a su madre entre los cuerpos que habían quedado en el avión. Caminó durante 10 días en medio de la selva y siguiendo el cauce del río se encontró con una lancha, la que utilizó para desplazarse hasta llegar a una cabaña. Entró y recorrió con la esperanza de encontrar a alguien, pero no había nadie. Encontró gasolina y fue lo que utilizó para curarse las heridas, ya que estaban con un alto grado de infección. Luego se quedó dormida. Al día siguiente unos hombres la encontraron y cuando ella despertó les explicó lo que había sucedido. En un principio Julián no sabía si estaba alucinando, producto de la deshidratación, el hambre, el cansancio y su crítico estado de salud. Sin embargo, las voces eran reales. Se trataba de 3 misioneros peruanos que vivían en aquella cabaña. Le curaron las heridas y le dieron de comer. Después la llevaron río abajo en un viaje de unas 7 horas en bote hasta un pueblo que tenía un pequeño hospital. Allí, un piloto que sabía de la tragedia la llevó a reunirse con su padre en el mismo puesto de investigación en el Amazonas al cual se dirigía con su madre hacía 10 días para pasar la Navidad en familia. Hans la recibió muy emocionado porque ya había perdido las esperanzas de que ella hubiera sobrevivido a ese accidente. Su madre no corrió la misma suerte, ya que unos días más tarde, el 12 de enero, encontraron su cuerpo. Se pudo comprobar que ella también había sobrevivido a la caída, pero sus heridas habían sido mucho más graves que las de su hija, y así le sucedió a unos cuantos pasajeros del avión. Sobrevivieron a la caída, pero no a la selva. Julian Köpke desarrolló un profundo miedo a volar y durante muchos años sufrió recurrentes pesadillas sobre la tragedia. Posteriormente se graduó en biología en la Universidad de Kiel, en Alemania, y recibió su doctorado. Durante mucho tiempo evitó hablar de este tema. También Julian ayudó a conservar la selva amazónica porque, según ella, la selva le salvó la vida. Fue la única sobreviviente de 92 personas que viajaban en ese avión. El Electra de la catástrofe fue el último avión de Lanza, ya que la empresa perdió el permiso para volar unas semanas después de la tragedia. Unos años antes había sucedido otro accidente similar. Han pasado ya más de 50 años de este fatídico accidente. Sin lugar a dudas, Julián tuvo a su favor una serie de acontecimientos, como que sus padres le habían enseñado a orientarse en lugares desconocidos. Si alguna vez te pierdes en la selva, tenés que buscar una corriente de agua y seguirla. La joven sabía que el más mínimo curso de agua la conduciría hacia un arroyo, luego a un río, y que así encontraría ayuda. Cuando estaba a punto de desistir, se encuentra con aquella lancha que la lleva a la cabaña y luego a la civilización. Fue recién en 1998, 27 años después de la tragedia, que Julián volvió al Amazonas. Lo hizo acompañada del cineasta alemán Werner Herzog para filmar el documental Alas de Esperanza, que cuenta y revive su increíble historia. Durante su vuelo con el director, Julián tuvo el valor de volver a sentarse una vez más en la butaca 19F. Aquella experiencia, dijo, fue terapéutica. Era la primera vez que se forzaba a sí misma a volver al lugar del accidente y de cierta forma tener una sensación de cierre que jamás había logrado. En 2011, escribió sus memorias sobre su increíble experiencia de supervivencia en un libro titulado Cuando caí del cielo. Julián es hoy una zoóloga especializada en el estudio de los mamíferos y trabaja como bibliotecaria en la colección zoológica del estado de Baviera en Múnich. Si este caso les ha parecido interesante, los invito a que den me gusta y si desean hacerlo pueden suscribirse, ya que de esa manera me estarían ayudando mucho. Nos veremos nuevamente en un próximo video. Cuídense mucho, hasta pronto, gracias.